Biblia en el capítulo 8. Carta a los Romanos, capítulo 8. Y vamos a mantener eh, la Biblia abierta en ese capítulo. Amén, porque en esta mañana vamos a continuar con nuestro tema, viviendo en el poder del Espíritu Santo, pero pensaba yo y me llegaba a la mente una pregunta. Me llegaba a la mente una pregunta y la pregunta quiero compartirla y es, ¿cómo yo sé que ando en el Espíritu? ¿Verdad? Porque hablamos de andar en el Espíritu. Hablamos, la Biblia enseña de la vida espiritual como también la vida natural y la vida carnal. Hay tres etapas en la Biblia, donde la Biblia habla que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu, porque se han de discernir, se han de entender, comprender espiritualmente, ¿verdad? Pero también la Biblia habla de el hombre carnal, y el apóstol Pablo le dice a los hermanos, vosotros aún sois carnales. ¿Cómo se manifiestan las obras del carnal? Ya lo dice Gálatas capítulo 5, versículo 19, 20 y 21. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, aleluya, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Gloria al Señor. Entonces, la palabra del Señor nos enseña que un hombre o una mujer carnal es conocida por sus acciones. Si en un cristiano encontramos acciones como estas, podemos identificarlo. Es carnal todavía. Eso fue lo que el apóstol Pablo vio en los hermanos y vio al hombre natural. El hombre natural es aquel que no entiende nada. Para él todo es locura. Esto que estamos haciendo nosotros aquí, el hombre natural lo ve como una pérdida de tiempo, ¿sí o no? Dice, miren los bobos, prestándole atención a un hombre hablando, no entiende. Tanto así que el apóstol Pablo identificó a los hombres naturales como que ellos, para ellos la predicación de la palabra de Dios era una locura. Tanto así que Pablo le dice a estos, a él, ya que en la sabiduría de Dios no quisieron conocer a Dios, dice, le plació a Dios salvarnos por la locura de la predicación. Entonces, ¿quiénes entienden esto? Los espirituales. Gloria al Señor. Los que hemos nacido de nuevo. Aleluya. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo sé que ando en el Espíritu? ¿Cómo yo sé que soy un hombre que nació de nuevo, una mujer, un joven que nació de nuevo? ¿Cómo yo puedo identificarme con el Espíritu? O si aún soy un hombre natural o soy un hombre carnal. Pues la palabra de Dios lo dice claramente. Jesús en sus propias palabras dice, por sus frutos los conoceréis. Aleluya. No puede un árbol malo dar frutos buenos. No puede un árbol bueno dar frutos malos. Eso es contra naturaleza. Gloria al Señor.
Pero entonces nosotros nos identificamos con Cristo y el fruto del Espíritu Santo debe de florecer en nosotros para darnos identidad. Cuando nosotros identificamos que andamos en el Espíritu es porque no practicamos las obras de la carne. Esas dos cosas son importantes, identificarlas en nosotros para no engañarnos a nosotros mismos, porque puede ser el caso de que pensemos de que somos gente espiritual, pero estamos practicando las obras de la carne. Hay muchas cosas en nosotros como las que se enumeran en la Biblia, pero termina diciendo el apóstol Pablo y cosas semejantes a estas. Es decir, de que no se limita a eso, porque podemos llegar a ser tan naturales o carnales que podemos decir, como dicen muchos cristianos, pastor, pero ¿dónde dice la Biblia que eso es malo? ¿No ha oído cristianos usted así? ¿Dónde lo dice? Ah, como no lo dice, entonces no es malo. Pero la palabra dice, ¿y cosas qué? Semejantes a estas. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Aleluya. Gloria al Señor Jesús, por las cuales os amonesto que cualquiera que anda en ellas no heredará el reino de los cielos. Gloria al Señor. Entonces, esa pregunta es muy importante. ¿Cómo yo saber que ando en el Espíritu? ¿Cómo yo saber que de verdad he nacido de nuevo y que yo estoy en Cristo Jesús? Es importante, hermanos, que haya sucedido lo que la palabra del Señor dice en nosotros, una transformación total, que el Señor haya hecho de nosotros una nueva criatura. Gloria al Señor. Dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, la vida vieja, lo que yo era, las acciones, las prácticas, las creencias, todo aquello que gobernaba mi vida sin Cristo Jesús dejó de ser y se le acabó el poder, porque ahora el poder de Cristo es el que habita en nosotros. Gloria al Señor. Somos gobernados por la cabeza que es Cristo. Aleluya. Entonces, en el capítulo 8 encontramos, gloria al Señor, una luz que nos ilumina y nos enseña quiénes verdaderamente son los que andan en el Espíritu. Y yo le llamaría evidencias de andar en el Espíritu, gloria al Señor. Ya que vivir en el Espíritu no es un concepto místico, aleluya, inalcanzable, según el apóstol Pablo en este capítulo, es una realidad práctica que transforma todo el ser del hombre, transforma su mente, transforma sus acciones, transforma su modo de vida. Gloria al Señor, porque todos vivíamos desordenadamente, todos vivíamos, diría yo, desenfrenadamente, no habían límites. Gloria al Señor. Pero ahora que estamos en Cristo, Cristo nos ha ordenado, ¿verdad? Y nos ha limitado para todos los lados, menos para el frente. ¿Sí o no? Gloria al Señor, porque para el frente hay un largo camino que correr y Él no nos ha puesto ningún límite, pero nos ha dicho no para la derecha, no para la izquierda, y se acuerda lo que dice Hebreos, no para atrás. ¿Sí? ¿Cómo nos guarda el Señor? Aleluya. Entonces, hermanos, dice la palabra de Dios en el versículo 7. Vamos a comenzar con el versículo 7. Y dice de esta manera, por cuanto los designios de la carne, los designios de la carne son ¿qué? Enemistad contra quién. No dice contra usted, dice contra Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque no se sujetan a la ley de Dios.
no se sujetan a la palabra de Dios, no se sujetan a sus mandamientos, es decir, no los obedecen, ¿verdad? Entonces dice que esos deseos, esos designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Y qué más dice? Ni tampoco puede. Lo que significa que en la carne no vamos a poder agradar a Dios nunca. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es hombre, Él no es carne, Él no es hueso, Él es espíritu. Gloria al Señor. Y el Señor Jesús le dijo a aquella mujer de Samaria, ¿se acuerdan? Cuando Él les dijo, gloria al Señor, que Dios es espíritu y Él busca adoradores que le adoren como carnalmente, no, que le adoren en espíritu, porque tales adoradores busca a Dios, aleluya. No le pide a uno que se convierta en un espiritual, Él le pide a uno el corazón para hacer de uno un hombre o una mujer espiritual, para que en su condición espiritual podamos buscar al Señor, podamos tener la comunión con Dios, vivir como Dios quiere que vivamos. Gloria al Señor. Así es de que necesitamos un cambio total, diría yo, un cambio de mentalidad o diría yo una configuración mental, pero que sea Dios haciendo esa obra, que no sea un hombre dándome una terapia a mí para hacerme pensar diferente, sino que sea la obra divina que transforme mis pensamientos, que me setee mi vida en el ángulo que Él quiere que yo esté y que yo camine. Gloria al Señor. Así es de que la diferencia, mientras que la naturaleza humana, es decir, la carne, se enfoca en satisfacer sus deseos egoístas, sus deseos, los deseos de los ojos, los deseos, aleluya, que surgen de su interior por su estado carnal y natural. El espíritu entonces se enfoca, aleluya, en la mente que agrada a Dios. Porque eso es lo que hacemos nosotros, los espirituales. ¿Por qué? Porque andamos en el espíritu, mientras que lo natural y lo carnal se enfoca en lo terrenal. El espíritu se enfoca en lo celestial. El espíritu está, aleluya, allí, gloria a Dios. Pablo afirma, él afirma que ocuparse del espíritu es vida y es paz, gloria al Señor. Si experimentamos una paz que sobrepasa las circunstancias, es señal de que el Espíritu de Dios nos guía. Es señal que nosotros andamos en el Espíritu. Gloria al Señor. Pero si nosotros no experimentamos paz, no experimentamos el gozo del Señor, que entre otras Esdras le dice al pueblo, el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Y el gozo es fruto del Espíritu, pero no el gozo circunstancial, no el gozo, hermanos, temporal, aquel gozo que es ocasionado por una victoria, por algo que sucedió en nuestro entorno, sino el gozo del Señor, el gozo de nuestra salvación, el gozo del Espíritu, el gozo de saber que estamos en Cristo y que somos el cuerpo de Cristo. Gloria al Señor. Aleluya. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte, dice la palabra del Señor. El ocuparse de la carne es muerte. Aleluya. Versículo 6 del capítulo 8. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué es? Gloria al Señor. Entonces el Señor nos está dando
Las pautas nos está dando la clave que si nosotros queremos vivir en paz, queremos tener vida, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, iglesia del Señor Jesucristo? ¿Andar en dónde? ¿Andar en quién? En el Espíritu. Porque si andamos en el Espíritu, entonces nosotros vamos a gozar de la paz del Señor, esa paz que sobrepasa el entendimiento humano. Aleluya. Podemos estar en tribulación, podemos estar en problemas, en enfermedades, pero nos pueden ver y nosotros tenemos una tranquilidad, ¿verdad que sí? Pero esa paz y esa tranquilidad no es porque usted es sereno, usted es fuerte, no, es la paz que Dios le da a usted. Y hemos citado mucho a Pablo y a Silas, ¿no? ¿Cómo estaban ellos? Era un escenario como para estar llorando, quejándose. Y de pronto decirle al Señor, Señor, mira, por tu culpa, tú me mandaste a predicar y yo cuánto he pasado, como hizo Adán, ¿no? Pero gloria al Señor que no todos hemos copiado a nuestro papá Adán, sino que hemos comprendido que es necesario y que en medio de esas situaciones, la paz de Dios está ahí. Y eso nos hace orar y cantar, aún en medio de la prueba. Entonces dice la palabra de Dios una vez más que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Por qué? Entonces está ese contraste entre la carne y el espíritu, pero entonces dice el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Aleluya. Yo creo, hermanos, de que en algún determinado momento de nuestras vidas, quizá no todos, pero algunos tuvimos esas luchas. A ver, ¿cuántos quisieron ser cristianos sin arrepentirse? ¿Cuántos empezaron a ir a la iglesia sin recibir al Señor Jesús en su corazón? ¿Cuántos después de oír la palabra de Dios y de saber los deseos de Dios trataron de ponerlos por obra, pero como no se habían arrepentido, no habían recibido a Jesucristo? ¿Fue eso fácil? A ver, ¿cuántas veces intentamos? ¿Cuántas veces fuimos a la iglesia? ¿Y cuántas veces dejamos de ir porque no, eso es difícil, es duro? Es que en la condición carnal no se ha podido, no se puede y no se podrá. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Tiene que ser en el Espíritu. ¿Quieres ser victorioso y exitoso en Cristo Jesús? Tiene que ser en el Espíritu. De otra manera, seguirás luchando por tus propios medios, tus propios esfuerzos, y sí te va a dar algún resultado, vas a ver algún resultado, pero en el momento menos esperado vuelves otra vez a caer. Porque es difícil. No es fácil y eso es lo que el mundo ve. Y el mundo dice, no, eso de ser cristiano no. Y por eso hay un pseudo evangelio en este momento, donde simplemente se le dice a la persona, cree en el Señor Jesucristo y ya. No importa cómo vivas, porque Dios no ve lo exterior, sino ve el corazón. ¿Y sabe qué dice la gente? Ah, así es entonces, sí, así es. Entonces la gente lo cree. Es engañada, vive engañada y engaña a otros. No es así, es una total transformación. Jesucristo le dijo a Nicodemo, Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. No te confundas. Y lo que es nacido del Espíritu, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Gloria al Señor. De cierto te digo que el que no nace, hay un nuevo nacimiento. El que no nace del Espíritu, de agua y del Espíritu, no puede entrar
en el reino de Dios. Estar en el reino de Dios es estar en el cuerpo de Cristo. Porque solamente los nacidos de nuevo, aleluya, son parte del pueblo de Dios. Entonces, hermanos, dice la palabra de Dios que, aleluya, hay un cambio de mentalidad, hay un cambio de propósito, hay un cambio de pensamiento. Entonces yo ahora no pienso como pensaba antes, ahora mis prioridades son las cosas celestiales, las cosas espirituales, y si eso es lo que más te impulsa a las cosas de este mundo, entonces podríamos decir que tú eres un hombre espiritual. Porque el espíritu te impulsa a lo espiritual. Pero si las fuerzas de esta tierra, lo material, te atrae, te arrastra más, entonces podemos identificarte como un hombre natural o un hombre carnal, como dice la palabra del Señor. Aleluya. Pero la idea de Dios, el deseo de Dios es de que es edificar un pueblo espiritual. Gloria al Señor. Entonces, también hay otro punto importante de que si yo estoy en el espíritu, identificar que ahora en adelante, de ahora en adelante, yo tengo una nueva relación con el pecado. Antes tenía una relación con el pecado. ¿Cuál era mi relación con el pecado antes de Cristo? Era que era esclavo del pecado. Y dice la Biblia que yo hacía por naturaleza. Yo pecaba. Pero ahora mi relación con el pecado es diferente. Antes el pecado me sujetaba a mí. Me obligaba, me empujaba a hacer lo que no era agradable delante de Dios. Pero ahora, gloria al Señor, hay una gran diferencia. Gloria al Señor, la evidencia más inmediata es hacia dónde se inclina tu pensamiento de forma natural. ¿Se inclina a lo espiritual o se inclina a lo carnal o a lo material? Aleluya. Mientras que la naturaleza humana, es decir, la carne, se enfoca en satisfacer deseos. Aleluya. Deseos en nuestro cuerpo. El espíritu se enfoca en qué? En lo que agrada a Dios. Entonces nosotros podemos examinarnos. ¿Quién fue el que dijo? David, me parece, en el Salmo 139, versículo 23 y 24. Miren lo que dice este hombre. Aleluya, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, y conoce qué, mis pensamientos. Aleluya. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame. ¿Por cuál camino? El camino eterno. Aleluya. Caminar en el Espíritu, hermanos, no significa ser perfecto, sino tener una nueva postura frente a la debilidad. Aleluya. Gloria al Señor. El versículo 1 del capítulo 8 de Romanos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a qué? Al Espíritu. Porque los que andan conforme a la carne están en pecado. Y andar conforme a la carne es practicar el pecado. Gloria al Señor. Entonces dice que no hay ninguna condenación. Entonces, ¿cuál es nuestra postura? ¿Es carnal o espiritual? ¿Dónde queremos estar? ¿En el grupo de los condenados o en el grupo de los no condenados? Yo creo que nos quedamos en el grupo de los no condenados. Aleluya. Y oramos e intercedemos por los que aún están allá,
para que también sean movidos de allá y estemos todos juntos, gloria al Señor. Porque el deseo de Dios es de que vivamos conforme al Espíritu, gloria al Señor. No hay ninguna condenación para los que están donde en Cristo. Estar en Cristo es estar en Él. Aleluya. Estar en Cristo, hermanos, es cuestionable decir que estoy en Cristo y se ve en mí las obras de la carne. ¿Verdad? Es cuestionable. Yo puedo decirlo por un acto de fe. Yo estoy en Cristo. Pero si Cristo está en mí, ¿no crees que Cristo puede redarguir tu vida? Puede enseñarte que estás en pecado. Yo creo que Cristo lo haría porque Él no toleraría el pecado en su cuerpo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el Espíritu Santo de Dios lo redarguye a uno. La palabra misma lo redarguye a uno. Le enseña la condición. Hoy, en esta mañana, estamos aprendiendo, hermanos, cuáles son las obras de la carne. Y dice la Biblia que cualquiera que ande en esas obras no heredará el reino de los cielos. Hermanos, esto es serio. Tenemos que renunciar a todo aquellas manifestaciones de la carne. Aleluya. Entonces, pastores, ¿es malo sentir celos? Bueno, eso es del ser humano sentir celos, pero hay un celo limitado. ¿Sí o no? Celo de Dios. Celo de cuidar mi familia. Celo, gloria al Señor Jesús, aleluya. De cuidar la iglesia del Señor, ¿verdad? No todo celo es malo, pero aquel celo que habla la palabra de Dios aquí es aquel que en lugar de acercarte a Dios te está alejando. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, hermanos, usar el poder del Espíritu, usar el poder del Espíritu, hermano, nos impulsa a llamar, a gritar, a decirle a Dios, papá. Versículo 15, dice la palabra del Señor, aleluya, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Recuérdese que el pecado esclaviza, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual, ¿qué dice? Abba, Padre. Abba significa padre también, está escrito dos veces, pero en un idioma y en otro. Aleluya. ¿Qué espíritu recibimos? Somos adoptados hijos de Dios. ¿Cómo fuimos adoptados? ¿Cuántos saben cómo se llevó el proceso de la adopción? Bueno, lo vamos a recordar. Yo sé que lo saben. Póngame, hermana, ahí el cuarto libro del Nuevo Testamento, Juan, capítulo 1. Mire cómo es de que somos adoptados. Gloria al Señor. Y usted va a ver qué clase de adopción. Juan 1, 12, dice la palabra de Dios, 12, vamos a leer 12 y 13. Juan 1, capítulo 1, versículo 12. Comenzamos ahí. Aquí está el proceso de la adopción. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿cuál nombre? Dígalo sin temor. Y no hay pecado pronunciar el nombre de Jesús porque es nuestro Salvador. Ok. Entonces, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Les dio potestad de qué? No éramos hijos, ¿verdad que no? No éramos hijos, pero ahora, por haberle recibido, ¿se acuerdan lo que mencioné hace un rato? Querer vivir la vida cristiana sin recibir a Jesucristo primero es duro, difícil.
Se intenta muchas veces y de muchas maneras y ninguna da resultado. ¿Por qué? Porque no lo estoy haciendo en Cristo, quien es el victorioso. Cristo te da la victoria, te da la fuerza, te da el poder para ser liberado del pecado, de la muerte, de Satanás, del mundo. Las fuerzas de las tinieblas no tienen ningún poder si estás en Cristo. Ahí sí puedes. Entonces dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo se dio eso? Versículo 13. En el versículo 13 dice, los cuales. ¿Quiénes son los cuales? Habla de los que le recibieron, de los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que, y Dios es espíritu. Entonces somos adoptados hijos suyos. En ese momento, nosotros vinimos a ser espirituales. Gloria al Señor. Por supuesto que es un proceso de tiempo también. Así como un nuevo ser humano se gesta en el vientre de una mujer por 9 meses al menos, y luego nace una nueva persona. También el proceso del nuevo nacimiento toma tiempo. Gloria al Señor. Y no comienza sin antes la semilla de la palabra de Dios es engendrada en el corazón del hombre, ya que la palabra de Dios dice que nosotros somos renacidos por la poderosa palabra de Dios, por el evangelio que se nos fue predicado. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, aleluya, tenemos una identidad. Tenemos una identidad de hijo, ya no de esclavo, ya no de siervo, sino que de hijo. Gloria al Señor Jesús, aleluya. Pues dice entonces Romanos capítulo 8 y versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Nadie puede llamar a Dios papá si no ha sido adoptado todavía. Solamente ¿quiénes? Los hijos. Que aparezca un niño extraño que usted no conoce y que le diga, papi, 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 ¿qué hace usted? Lo desconoce, ¿verdad que sí? Ese niño, no, usted se equivocó, yo no soy su papá. El mundo llama papá a Dios, pero Dios tiene un solo hijo que engendró y tiene millones que adoptó. Nosotros somos los hijos de Dios. ¿Quiénes? Según lo que hemos aprendido, los espirituales, los que hemos nacido del Espíritu. Aleluya. Los que no andamos conforme a qué? La carne, ¿verdad? Los que no satisfacemos los deseos de la carne. Aleluya. Pero podemos caer en el problema de ser espirituales y volver a la carne, por lo que Pablo dice a los hermanos de Galacia, en Gálatas capítulo 5 y versículo 16, dice él, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Antes el pecado nos dominaba, pero ahora nuestra relación con el pecado es que nosotros lo dominamos. Nosotros tenemos ahora poder y autoridad que Él nos ha dado para dominar el pecado, porque el pecado está ahí. Gloria al Señor. El apóstol Pablo, en el capítulo 7 de Romanos, él dice estas palabras, versículo 24 y 25, miserable de mí, está hablando de su vida normal, no su vida espiritual. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Pero mire lo que dice el 25. Gracias doy a Dios, ¿por quién? Por Jesucristo nuestro Señor, porque es que Él nos dio la victoria. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Es decir, en su carne Él siente que están las debilidades pecaminosas, pero Él no se deja dominar por ninguna de ellas, y en su espíritu Él alaba a Dios y se fortalece para dominar los deseos de la carne. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Dirección divina. Guiados por Él. En el versículo 14 del capítulo 8 nos enseña la palabra de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice tu Biblia? Aleluya. ¿No es verdad que el mundo dice que todos somos hijos de Dios? ¿O es que solo yo lo he oído? La gente, usted habla con ellos y dice, no, es que todos somos hijos de Dios. Pero la verdad es otra, hermanos. Por eso la verdad es luz. La verdad ilumina. Y el mundo necesita saber que aún todavía no es hijo de Dios, pero puede llegar a ser un hijo de Dios. Dice la palabra de Dios que únicamente, aleluya, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esta guía, gloria al Señor, se manifiesta en decisiones que nosotros tomamos, en impulsos que nosotros, aleluya, tenemos, gloria al Señor, en todas aquellas acciones diarias que nosotros hacemos, se manifiestan si nuestras acciones son guiadas por el Espíritu de Dios o no. Si no lo son, y el Señor, por el conocimiento que nos ha dado, nos muestra que estamos accionando de una manera equivocada como espirituales, es momento de corregir, porque el Espíritu de Dios también, gloria al Señor, nos guía a toda verdad, a lo verdadero, nos guía a lo que verdaderamente nosotros debemos de hacer. Dele la gloria al Señor en esta hora. Aleluya. Y hay algo muy importante, hermanos, por el cual nosotros debemos de ser espirituales. Y es de que hay momentos, a veces, en la vida, por la situación que estemos pasando, a veces nos quedamos sin palabra. No sabemos ni qué pedirle a Dios, ni qué decir. Nos cansamos, ya le dijimos tanto y ahora, Señor, ¿qué? Pero dice ahí un versículo muy hermoso que es el versículo 26. Aleluya, cuando no sabes cómo orar o te sientes agotado, dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en qué tiempo, en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Dice, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por quienes, por nosotros. Lo hace con gemidos indecibles. No entendemos, no escuchamos lo que dice, lo que hace, lo que pide. Pero hay alguien que está intercediendo por nosotros. Aleluya. Así es de que la evidencia aquí es la perseverancia a pesar del sufrimiento. A pesar de lo que estemos pasando, debemos de perseverar. Debemos de mantener nuestra postura espiritual. Aleluya. ¿Por qué? Porque tarde o temprano veremos la luz, veremos la gloria de Dios manifestada en victoria.
No nos cansemos de rogar, no nos cansemos de suplicar, no nos cansemos de orar al Señor, no nos cansemos, hermanos, porque la victoria es de Él. Alabado es el nombre de Jesús. Así es de que andar en el Espíritu es, en última instancia, permitir que el dueño de tu vida, el dueño de la casa, tome decisiones. Deja que Dios tome decisiones por ti. Déjate guiar por Él. La Biblia dice que Él está ahí para guiarnos. Pero nosotros tenemos una mala costumbre. Le oramos a Dios que nos guíe y que nos ilumine. Y luego, ¿qué terminamos haciendo? Lo que nosotros queremos. Es una mala costumbre. Y Dios nos está diciendo, no, por ahí no. Pero entonces lo cuestionamos, pero Señor, ¿pero por qué no? Un día de estos vamos a escuchar, bueno, me dijiste que te guiara, que te ayudara, y no quieres. Dejemos que Él tome decisiones. Dejemos que Él nos enseñe. Permitámosle a Él, gloria al Señor, porque si queremos ver buenos días, buenos tiempos en nuestra estancia en esta tierra, el tiempo, los días, los años de vida que Dios nos dé, hermanos, vivamos en la voluntad de Él. Aleluya. Gloria al Señor. Y grabémonos esto. Versículo 1 del capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay. Gloria al Señor para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pónganse en pie. Y vamos a orar en esta hora. Y yo creo, hermanos, de